Queridos amigos, amigas, amantes de la escritura, bienvenidos a este espacio abierto por el Centro de Estudios Bíblicos Limud de preguntas y respuestas, de intercambio entre los participantes de nuestros cursos, pero también con el público en general. Y hoy nos convoca una pregunta que me ha sido formulada desde hace ya algunas semanas, una pregunta interesante, pero que al mismo tiempo nos da pie para zambullirnos en un tema mucho más amplio. La venida de Jesús. ¿Qué podemos decir al respecto? La segunda venida de Jesús, como habitualmente se lo conoce. Yo he preparado algunas imágenes para esta presentación que espero pueda ser del interés de cada uno de ustedes. Será una primera aproximación al tema, no pretendo una exposición exhaustiva, sino que simplemente haremos referencia a algunos puntos importantes. Voy a compartir pantalla entonces para que ustedes puedan apreciar mejor lo que quiero exponer. Ahí está. ¿Para cuándo anunció Cristo su segunda venida? Es la pregunta que va a acompañar esta exposición. Quiero decir que esta cápsula tiene como intención, como finalidad principal, reflexionar sobre un tema que considero importantísimo y que ha sido uno de los que más ha captado, ha despertado la atención religiosa de todos los tiempos. Y no solamente en el pasado, sino que aún en la actualidad se trata de un tema que no rara vez intranquiliza a muchas personas. Y en este sentido, la reflexión de este día tiene un punto de partida que es justamente la pregunta que me ha sido formulada, y esa pregunta tiene que ver con una reciente afirmación seguida de una retractación que ciertamente se debe destacar, una afirmación acerca de la segunda venida de Jesús, en la cual una conocida figura del mundo religioso latinoamericano había anunciado una fecha precisa de esa segunda venida de Jesús, de la cual se habla en el Nuevo Testamento, ¿no? ¿Cómo vamos a proceder aquí? En primer lugar, quiero hacer un análisis de esa reciente propuesta de una fecha concreta. Repito, es nuestro punto de partida, pero no es el foco principal de la exposición, sino simplemente, podríamos decir, el trampolín que nos sumerge en un tema mucho más amplio. Voy a hacer consideraciones breves acerca del modo de interpretación bíblica que subyace a este tipo de propuesta, y finalmente voy a tocar el tema de la cuestión del anuncio del Jesús de Nazaret histórico. Es decir, aquí podemos ver que el tema va mucho más allá del análisis de esta fecha propuesta, que repito, luego fue objeto de una retractación. Vamos a comenzar con nuestro primer punto. En esta propuesta, el autor conocido hizo la aseveración de que la segunda venida de Jesús estaba anunciada para el año 2028, es decir, una fecha muy cercana. Su intención era la de preparar al pueblo cristiano para este acontecimiento tan esperado durante siglos, y que tendríamos justamente el privilegio de poder presenciar. ¿Cómo fue el camino, el proceso para llegar a esa fecha concreta? Aquí tenemos que analizar cómo fue ese íter según el mismo autor. El punto de partida fue la parábola de Mateo 24, 32, 36, la parábola conocida de la higuera. Esta parábola se encuentra en el contexto del discurso escatológico de Jesús.
Ustedes conocen ciertamente el texto. Les pediría que, no obstante, en algún momento lo puedan leer para que refresquemos justamente los elementos que aparecen allí en ese texto. Esa parábola en la cual se menciona a la higuera es interpretada por el autor como una alusión a Israel, ¿no? Un primer punto en su podríamos decir, en su camino de razonamiento, es esta identificación. La higuera es Israel. A renglón seguido, la expresión que aparece en Mateo 24:32, que habla acerca de la rama que se vuelve tierna y que la higuera que produce las hojas, toma ese versículo como una alusión al renacimiento o al reverdecimiento de Israel, ubicado en un contexto histórico preciso, que es el año 1948, la creación moderna del Estado de Israel. Se trata de un dato que, según el mismo autor, es un dato cierto. Pero además de ello, el autor procede con la relación de ese pasaje con el Salmo 90:10, donde se habla de la generación de la vida de los seres humanos, que es 70 u 80 años, ¿no? El procedimiento desde ese punto de vista es muy claro. 1948 más la afirmación de una generación humana concretada en unos 80 años, da por resultado el año 2028, ¿no? Evidentemente, si hubiese tomado los 70 años, ¿no?, que aparecen también en el Salmo, bueno, no podríamos estar discutiendo acerca de esa fecha, porque habría caído unos años anteriores, ¿no? Ahora bien, ¿qué podemos decir acerca de este procedimiento? Un procedimiento que me gustaría dejar en claro, no es objeto de la retractación del autor en sí mismo, es decir, sí se retracta de haber dado una fecha concreta, pero no, yo me animaría a decir, no del procedimiento, del modo de interpretación de la escritura. Es decir, hay una retractación de la fecha que, a su juicio, luego de un segundo análisis, no tiene fundamento, pero no una postura crítica o una autocrítica acerca del modo de interpretar. Y es aquí donde me parece que este incidente interpretativo nos da pie para ir más allá y plantearnos justamente el modo de interpretar. En primer lugar, tenemos que decir que en este texto la higuera no es una alusión a Israel, sino que la imagen aquí sirve para establecer una comparación entre los signos biológicos que da la higuera y que anuncia la llegada del verano, con los signos que han sido mencionados en el discurso escatológico según la versión de Mateo. Así como hay signos de la higuera que permiten conocer la llegada del verano, también hay signos, todo esto, aquello que se ha mencionado en el discurso escatológico, que permiten conocer la llegada, la venida del Hijo del Hombre. Ese es el punto de comparación de la parábola. Repito, no es aquí una alusión a Israel. En ese sentido, me permitiría también mostrar un pequeño detalle, ¿no? Nosotros sabemos que el primer evangelio ha sido el de Marcos, ha sido la fuente de Mateo y de Lucas, y de esta parábola es curioso cómo
Mateo toma justamente de su fuente, Marcos, la imagen de la higuera, psique en griego, mientras que Lucas agrega algo que no está en los otros textos, que es la expresión pantatadendra, todos los árboles. Es decir, para Lucas la comparación es la higuera y todos los árboles en general, ¿no? Aquí, bueno, podríamos decir muchas cosas, pero simplemente me limito a hacer esta afirmación o esta constatación de un detalle interesante en la formulación del tercer evangelista. Repito, la higuera no es aquí una alusión a Israel. Decía, esto nos zambulle en el tema del modo de interpretar la escritura, que, repito, en la exposición del autor en cuestión no es objeto de autocrítica. Desde mi punto de vista, en gran medida, subyace un principio muy repetido en algunos sectores, un principio que es incluso muy antiguo, hasta propio de los padres de la Iglesia, que es el principio según el cual la Biblia se interpreta con la Biblia misma, ¿no? Seguramente más de uno de ustedes ha escuchado este principio o incluso lo ha utilizado. ¿Qué podemos decir? Bueno, además de esto que acabo de mencionar, que se trata de un procedimiento muy antiguo, podemos decir, y es una convicción fruto del estudio y de la especialización durante muchos años, que es exegéticamente inadecuado cuando ese procedimiento lleva a asociar libremente textos bíblicos entre sí que en sentido estricto, desde un análisis minucioso, no tienen relación alguna. En la escritura encontramos pluralidad, diversidad. Quien se dedica o quien estudia seriamente la escritura no puede dejar de constatar la rica pluralidad, la rica complejidad, la rica diversidad que existe en la escritura. No es un todo homogéneo que nos permita, por lo tanto, unir libremente un texto con otro sin mayores problemas. Al contrario, hay diversidad, hay riqueza, hay complejidad, hay incluso divergencia, ¿no? Por ello, para que un texto pueda ser usado para explicar otro, debe constar que un determinado autor está citando otro texto, o está aludiendo, sin citarlo explícitamente, o está suponiendo el trasfondo de otro pasaje, ¿no? Bueno, por supuesto, aquí entramos, no podemos entrar, en la cuestión de cómo cita ese texto, en el caso de que fuese así, qué versión utiliza, si es de la Biblia hebrea, del Antiguo Testamento, está más cercano al texto masorético o a la versión de los 70, cómo entiende esa cita, cómo la actualiza, respeta su contexto, etc. Un sinnúmero de cuestiones que aquí no puedo desarrollar. Pero simplemente querría mencionar que para que ese principio, a veces tan utilizado, tan escuchado, pueda tener una cierta legitimidad, debe constar que hay relación entre esos textos que se acercan, ¿no?, que se utilizan para explicar un determinado pasaje. De lo contrario, permítame la expresión, caemos en una asociación ilícita, ¿no? Es evidentemente una metáfora. La asociación ilícita de textos que no tienen que ver entre sí, no tienen una relación entre sí. Por supuesto, aquí tenemos que servirnos de todas las herramientas críticas de las cuales dispone la exégesis contemporánea. Pero damos un paso más en el modo de interpretar. Aquí querría decir que en el contexto del tema que venimos tratando, más problemático aún es el modo de interpretar una determinada afirmación bíblica
en este caso un dicho de Jesús, como una profecía referida a un futuro lejano y totalmente distante en relación con el siglo I de nuestra era, ¿no? Es decir, la época en la que vivió Jesús. Aquí nos encontramos en un terreno, podríamos decir así, muy peligroso, ¿no? Porque la interpretación de determinados hechos históricos contemporáneos como cumplimiento de profecías del pasado, ya sea de la Biblia hebrea o del Nuevo Testamento, se vuelve incontrolable, metodológica y exegéticamente hablando. Se presta a lo que yo suelo llamar la exégesis ficción. Se presta más a la arbitrariedad de las deducciones, de las asociaciones libres, de las interpretaciones a posteriori de los intérpretes, que a un análisis cuidadoso del sentido histórico del texto, alcanzado a través de métodos científicos, que ciertamente no son infalibles, ¿no? La exégesis científica nunca puede pretender tener la última palabra, se va desarrollando, pero ciertamente es una metodología, utiliza una metodología controlable, verificable, corregible. Intervienen filólogos, intervienen historiadores, críticos textuales, historiadores, es decir, nos encontramos con una comunidad científica que con diversas herramientas, desde diversas perspectivas, trata de esclarecer el sentido histórico del texto, del cual no nos es legítimo apartarnos arbitrariamente. Por ello aquí nos encontramos con un desafío para la interpretación bíblica, ¿no? Un desafío especialmente, diría, me permitiría subrayarlo, para América Latina. De lo contrario, repito, lo digo siempre con el mayor de los respetos, caemos en exégesis ficción, caemos en una interpretación fantasiosa de la escritura incontrolable, ¿no? Es como utilizar la escritura como una herramienta sin cuidados metodológicos, sin precisiones históricas, librada simplemente a la subjetividad de los intérpretes, ¿no? Pero volvamos aquí al pasaje que nos ocupa, el tercer punto, ¿no? Cuando nosotros hablamos del pasaje de la higuera, tenemos que recordar que se trata de una afirmación que se encuentra en el discurso escatológico de Jesús en el Evangelio de Mateo. Además de descartar absolutamente, ¿no?, que Jesús haya podido referirse en el primer siglo de nuestra era a la futura creación del Estado de Israel en 1948, tenemos que ubicar esas afirmaciones que aparecen en este discurso en el marco de las expectativas escatológicas del primer siglo de nuestra era. Ideas que están presentes en el Nuevo Testamento, ideas que se entienden en el contexto de la apocalíptica judía del Segundo Templo. Y es aquí donde querría mencionar que hoy, lejos de esa, entre comillas, metodología de las deducciones libres, la exégesis científica cuenta con informaciones históricas, literarias, que no es legítimo desconocer si queremos entender el Nuevo Testamento. La investigación de los últimos tiempos, de las últimas décadas, de los periodos más recientes, han proliferado en estudios minuciosos de la literatura intertestamentaria o de los documentos de Qumran. Allí tenemos una puerta de acceso al mundo en el que vivió Jesús y que refleja el Nuevo Testamento, que es imprescindible para poder
acercarnos a una interpretación adecuada. No podemos prescindir de todo ese contexto histórico, literario, teológico, ideológico, si queremos interpretar adecuadamente el Nuevo Testamento. No podemos proyectarle otras ideas que no son las propias, ni sacarlo del contexto propio en el que se originó. Y volviendo al pasaje de la higuera, que este autor toma como punto de partida de su reflexión, tenemos que decir algo que ya conocemos suficientemente, y es que el autor del Evangelio de Mateo toma la parábola del Evangelio de Marcos, su fuente, siguiendo en este caso la formulación de Marcos de manera prácticamente literal. No hay grandes diferencias en esta parábola, ¿no? Y esa parábola culmina con esta expresión, Mateo 24, 34. Verdaderamente les digo que no pasa la generación esta hasta que todas estas cosas sucedan. Pantatauta. ¿Qué todas estas cosas? Aquellas que ha descrito anteriormente en el discurso escatológico. Aquí la expresión clave es genea haute, ¿no? Esta expresión, que significa esta generación, según los estudios de aquellos autores que considero más adecuados, más autorizados, se refiere a la generación de los contemporáneos de Jesús. Es decir, aquí estamos frente a una afirmación que no podemos proyectar de manera arbitraria ni indefinida hacia un futuro remoto, lejano. La expresión genea haute se refiere a esa generación de contemporáneos. Nos ubicamos en el siglo I. Y dice John Nolan, este autor que recomiendo, tengo aquí un comentario excelente al Evangelio de Mateo, ciertamente es una obra altamente recomendable. Él sostiene como todos los significados alternativos propuestos en este punto son artificiales y están basados más bien en la necesidad de proteger a Jesús del error. Es decir, cuando se interpreta esta generación con otros sentidos, que lo proyectan en un futuro lejano, en definitiva, dice este autor, se está escondiendo esta intencionalidad, proteger a Jesús de un error. ¿Por qué? Porque la expresión en su sentido original, en su contexto, alude a los contemporáneos, ¿no? Pero aquí tenemos que dar un paso más y tenemos que decir que el evangelista aquí está hablando de la venida del Hijo del Hombre. Aquí entramos en otra problemática, como si fuese poco lo que estamos tratando. El Evangelio de Mateo, escrito según los diversos autores entre el 80 y el 90 de nuestra era, refleja la expectativa de la venida del Hijo del Hombre, identificado con Jesús de Nazaret para esa misma época. Es decir, aquí nos encontramos en la situación de la comunidad de Mateo, del auditorio de Mateo, y no en la situación de la figura histórica de Jesús de Nazaret. Otro problema. Es decir, el texto no de Mateo no refleja la convicción histórica de Jesús, sino refleja la expectativa de sus seguidores, puesta en labios de Jesús. Y tengo que decir algo que forma parte de los resultados de las investigaciones, a mi juicio, más autorizadas de los últimos tiempos. El Jesús histórico no anunció
su segunda venida gloriosa. Jesús no anunció una segunda venida porque su anuncio histórico, tal como hoy lo podemos reconstruir, tal como lo ha reconstruido la investigación histórica de su figura, esa predicación estuvo marcada por la creencia en la llegada inminente del reino de Dios. Un concepto fundamental que muchas veces se espiritualiza, se teologiza, se maquilla con otras ideas posteriores, pero que sin embargo necesitamos interpretarlo en el contexto, repito, del primer siglo de nuestra era, en el contexto de las expectativas que tienen que ver con la apocalíptica judía. En el pensamiento histórico, en el pensamiento escatológico del Jesús histórico, no cabe la posibilidad de un segundo retorno, justamente porque el reino anunciado por él vendría durante los días de su vida terrena. No es compatible esta afirmación de una segunda venida con lo que hoy, según los grandes expertos sobre la figura histórica de Jesús, ha considerado en su predicación histórica, ¿no? Esto no puede ser, es una herejía, es una afirmación gratuita, una pura especulación. No estoy leyendo la mente de ninguno de ustedes, simplemente aquí con esta imagen estoy recogiendo reacciones que no pocas veces he recibido de parte de quienes escuchan afirmaciones de este tipo. Lo primero que tengo que decir es que las entiendo, ¿no? Soy perfectamente consciente de que aquello que estoy afirmando puede provocar perplejidad, puede provocar incluso hasta enojo, puede provocar desconcierto, ¿no? De hecho, en más de una oportunidad me ha tocado tratar de responder a este tipo de críticas. Las entiendo, es comprensible. ¿Por qué? Porque venimos de una formación que, dicho con todo respeto, no está suficientemente actualizada, o mejor dicho, los grandes estudios de los últimos tiempos no han llegado suficientemente a todos aquellos interesados en la escritura. Lo que sí puedo decir es que no se trata de afirmaciones gratuitas ni de puras especulaciones, sino que hay bibliotecas enteras sobre este tema. Bibliotecas que permiten comprender los fundamentos, que permiten contextualizar tantos elementos que aparecen en el Nuevo Testamento y que no podemos, sin más, interpretar al pie de la letra, ni mucho menos como una crónica exacta. Hay, repito, toneladas de estudios de exégetas mundialmente reconocidos sobre el tema. Hay bibliotecas enteras dedicadas a esta cuestión. ¿Son infalibles? Por supuesto que no, pero sí nos encontramos hoy con herramientas de análisis que no es posible desconocer si queremos hacer un estudio serio de la escritura. Más aún, si tenemos quizás la responsabilidad de hablar a otros acerca de los textos del Nuevo Testamento. La invitación aquí, la finalidad de esta cápsula, no es convencerlos de aquello que estoy afirmando, sino simplemente invitarlos a mirar más allá, a investigar, a analizar, a estudiar. En estos temas que estoy abordando intervienen un sinnúmero de factores que no es posible minimizar. Entre ellos, algo que simplemente me permito puntualizar, el hecho de que en diversos textos del Nuevo Testamento se dan los indicios de
lo que yo llamaría una metamorfosis, un cambio, una adaptación de esa espera inminente del reino de Dios, anunciada por el Jesús histórico, a la convicción dentro de coordenadas teológicas e ideológicas análogas, a la convicción de la segunda venida inminente del Cristo glorioso, creído y anunciado por sus seguidores. Dicho en breve, al anuncio del reino inminente hecho por Jesús, sucede, en términos análogos, la expectativa de la venida inminente del Cristo glorioso para consumar ese reino. Hay muchos elementos para analizar. Aquí, por supuesto, no me puedo detener. Simplemente, ejemplo, en Marcos 9, en un dicho acerca de la venida del reino, se menciona que hay algunos de los aquí presentes que no gustarán la muerte hasta que vean venir al reino de Dios con poder. Es subrayado y destacado la expresión que aparece en Marcos. Pero veamos cómo reformula Mateo esta expresión, este dicho. Aquí no habla de la venida del reino, no menciona que habrá algunos que no gustarán la muerte hasta la venida del reino, sino que eso mismo está ahora identificado con la venida del Hijo del Hombre en su reino. Hay una modificación redaccional importantísima que permite ver, que permite rastrear esa metamorfosis. Repito, esto es un simple ejemplo y aquí podríamos hablar muchísimo más aún. De cada versículo hay océanos de tinta, ¿no?, que podríamos analizar con más detenimiento desde, repito, las herramientas de la exégesis científica. Simplemente un ejemplo que al menos nos permite ver cómo se dio ese proceso de readaptación. Marcos espera el reino de Dios, Mateo la venida del Hijo del Hombre en su reino. Hay un cambio que está provocado justamente por la muerte de Jesús y por la creencia, por la fe en su resurrección. Por ello, una conclusión necesaria: todos los dichos que en el Nuevo Testamento se le atribuyen a Jesús acerca de una parusía, una palabra que aparece curiosamente solo en algunos textos, no reflejan la comprensión histórica de Jesús de Nazaret. Reflejan la comprensión cristológico-apocalíptica de sus seguidores. Y aquí una afirmación que hoy para la ciencia es evidente, no así para todos los ámbitos dedicados al estudio de la Escritura. No todo lo que en el Nuevo Testamento se pone en boca de Jesús se puede considerar como histórico. Hay criterios, hay herramientas para discernir, para distinguir la dimensión redaccional, la teología de cada autor, el análisis de las tradiciones, en fin, una serie de elementos importantísimos que es imprescindible al menos conocer, ¿no? Jesús esperaba la llegada del reino para esa generación y durante su vida. Una expectativa que obviamente no se cumplió. Incluso exégetas como James Dunn, con una envidiable honestidad intelectual, destacable honestidad intelectual, reconocen que Jesús creyó y anunció la llegada de un reino que no sucedió tal como lo esperaba. Y el Nuevo Testamento refleja también la problemática del no cumplimiento de la venida inminente de Jesús,
tal como había sido creído en los años posteriores a su muerte y desde la convicción de su resurrección. Así como el escándalo de la cruz hubo de ser interpretado teológicamente, en los escritos del Nuevo Testamento encontramos diversas interpretaciones teológicas de ese acontecimiento de por sí escandaloso, también la no llegada del reino de Dios, anunciada por el Jesús histórico, y el no retorno de Jesús como juez escatológico, esperado en esa generación por sus seguidores, también hubo de ser objeto de reflexión, de explicación, de justificación. Aquí entramos en un tema que yo querría tratar, si ustedes me acompañan, en otra cápsula para poder hacerlo con cierto detenimiento. ¿Cómo en el Nuevo Testamento se asiste a la necesidad de explicar este no cumplimiento? Un tema interesantísimo. Espero poder compartirlo con cada uno de ustedes en una próxima cápsula, ¿no? Aquí simplemente querría decir, entiendo que muchas de las afirmaciones que he hecho pueden despertar, como he dicho, la perplejidad, ¿no? Sepan que no hay nada que no esté investigado, analizado, sustentado en diversas herramientas que no siempre son conocidas, ¿no? Por ello mismo, repito, es necesario zambullirse en un mundo saliendo de la propia biblioteca a la cual estamos acostumbrados. La invitación no es a cuestionar la fe, no es a dejar las creencias personales, sino a conocer en profundidad el contexto en el cual tantas afirmaciones del Nuevo Testamento han sido el contexto en el cual se originaron tantas expresiones que encontramos en el Nuevo Testamento. Investigar, conocer, aprender, reaprender, son actitudes saludables de quien busca conocer en profundidad, en este caso, el mensaje, la vida, la obra de Jesús de Nazaret. Siempre es importantísimo tener otras perspectivas. Siempre nos abre el salir de la propia biblioteca, siempre nos abre posibilidades nuevas de comprensión, que ciertamente en algunos casos pueden provocar un shock, quizás un shock más fuerte que el anuncio de la venida en el 2028, pero que sin embargo son, me permito usar esta expresión, provocaciones saludables que nos ayudan a crecer. Y lo digo por propia experiencia. Yo les agradezco la atención. Es una breve cápsula en la cual simplemente expongo de manera muy breve temas que considero importantísimos. Espero poder desarrollar esta segunda parte apenas tenga la posibilidad. Y nuevamente, gracias por la atención, gracias por el interés en la escritura y simplemente mi consejo de compañero de investigación con cada uno de ustedes: no dejen de profundizar, no dejen de investigar, no dejen de seguir buceando en este mundo maravilloso de la escritura. Muchas gracias.